Hoy en día, cuando recorremos una ciudad, es muy común encontrar un sinnúmero de iglesias, muchas de ellas llamadas cristianas. Algunas de estas iglesias o denominaciones cristianas tienen apenas unos años de haber sido fundadas, y otras con un poco más de historia. Pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿siempre fue así? ¿Siempre ha habido tanta diversidad entre los creyentes de las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Es penoso reconocerlo, pero las divisiones entre los cristianos es un hecho. Las divisiones entre los que nos proclamamos seguidores de Jesús de Nazaret no se puede negar. Se construye una iglesia enfrente de otra y cada uno reclamando ser el auténtico exponente de las enseñanzas del Maestro. Según la revista US News World Report, a inicios de este siglo había más de 22,000 denominaciones cristianas. Y cada semana se abrían 5 iglesias más. Así que pueden ustedes calcular cuántas iglesias habrá para el día de hoy. Por un lado vemos que estas divisiones son un escándalo. Y también vemos que las fuerzas del mal cada vez se unifican más. Y cuando uno quiere oponerse a ellas, resucitan como un dragón cada vez más peligroso de 7 cabezas. Materialismo, ateísmo militante, cultura de la muerte, indiferentismo, sincretismo. Todos unidos para borrar el bendito nombre de Dios. Y por otro lado, vemos esto. El cristianismo cada vez más y más dividido. Cada uno con su interpretación privada de la Biblia, y la Biblia solo dice lo que ellos dicen que dice, y todos los demás están equivocados. Iglesias creciendo como hongos después de lluvia. Y no solo es un escándalo, y no solo nos debilita frente al enemigo, sino que además se opone a la voluntad de nuestro Salvador. La división de los cristianos no solo es un escándalo y nos debilita frente a las fuerzas del mal, sino se opone a la voluntad de nuestro Salvador. Cristo quiere la unidad y lo dejó muy claro en la Biblia. Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros. Y lo repite, que sean como nosotros uno, para que sean, vuelve a decirlo, perfectamente uno, en el capítulo 17 de San Juan, y ya lo había dicho antes, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y hay muchos que quieren negar a la Iglesia Católica el nombre de cristiana, pero yo digo, ¿quiénes son los que no son cristianos? ¿Los que buscamos la unidad que Cristo quiere o aquellos que se oponen a la voluntad del Señor? Los que dividen la iglesia de Cristo, los que separan la iglesia de Cristo, son los que no son verdaderos cristianos. Entre toda esta confusión, entre todo este abanico de posibilidades, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Acompáñenos, amigos, en este programa En Busca de la Iglesia de Cristo. Vamos pues a comenzar nuestra investigación para encontrar la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y como aquí no se trata de dar nuestra opinión y decir lo que nos gusta, sino de encontrar la verdad. Para ser más objetivos en nuestra investigación, lo haremos a través del método bíblico, a través del método histórico y a través de un análisis de las objeciones que con más frecuencia se hacen a la Iglesia Católica. Antes de empezar a indagar sobre todas las iglesias cristianas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Vayamos un paso más atrás y preguntémonos, ¿Cristo quiso fundar una iglesia?
¿cómo saber si en verdad esa fue su intención y no es un invento de los hombres? Para no contestar esto con lo que sería nuestra opinión, vamos a acudir al libro de referencia de todo cristiano para encontrar la verdad, la Sagrada Escritura. Empecemos pues nuestra investigación utilizando el método bíblico. En Mateo 16, 18, Cristo, nuestro único Salvador, dijo: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 3 cosas hay que aclarar aquí. Edificaré, es decir, yo. La iglesia no es una invención de un hombre, sino de Cristo mismo. Aquí Él mismo se define como el constructor de su iglesia. Segundo, mi, una sola, en singular. Él no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Tercero, iglesia. ¿Qué significaba para Cristo el término iglesia? ¿Era un término poético? ¿Significaba algo invisible y etéreo, como afirmaba Lutero? ¿Se trataba de un edificio con cristaleras y campanas? Para entender el concepto que Cristo mismo tenía cuando hablaba de iglesia, vamos a revisar lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque Cristo entendía por iglesia lo mismo que el pueblo de Israel había entendido al respecto por siglos desde los inicios. Quiero que vean la siguiente tabla, porque vamos a comparar los conceptos que Yahvé manejaba en el Antiguo Testamento con los conceptos que Cristo utilizó en el Nuevo Testamento. Cajal, eclesia, iglesia. La antigua alianza, la nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles. Moisés, Pedro. Israel, pueblo de Yahvé, nuevo pueblo de Dios. Reino, reino.